Bien, vamos a empezar con la invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuerzas de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Bien, vamos a hacer un repaso muy pequeño, nada más de los 3 últimos slides anteriores, porque entramos en un terreno un poco complejo para poder hablar de la cuestión que estamos hablando ya de física cuántica. Entonces, empezamos con con la publicación de A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field en 1865. Este investigador que se llama Maxwell demostró que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio no en forma lineal, sino en forma de ondas. Este descubrimiento es muy importante, que se desplazan a la velocidad de la luz. Maxwell propuso también que la luz era una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. La unificación de los fenómenos luminosos y eléctricos le llevó a predecir la existencia de las ondas de radio. Gracias a esta deducción, después se pasó lo que se llama una deducción secundaria. La deducción secundaria es cuando una deducción primaria, una primodeducción, se aplica a otro campo hermano, que en el caso este es de la propagación de las ondas de radio. Y efectivamente se vio que las ondas de radio también se propagan a través de ondas y no de manera lineal como se pensaba anteriormente. Este descubrimiento, aunque parece simple, es muy importante y este es el investigador. Maxwell también está considerado el fundador del campo moderno de la ingeniería eléctrica. Bueno, hacemos este repaso. El siguiente, que es el Albert Abraham Michelson, que es un polaco que se nacionalizó norteamericano, tuvo un premio Nobel, ya hablamos de él, es este hombre de aquí. Fue un físico estadounidense conocido por los trabajos acerca de la velocidad de la luz. Recibió el Nobel en 1907 y fue el primer gringo en obtener un premio en la disciplina de ciencias. Destacando estudioso en el electromagnetismo y física óptica, su trabajo más notable fue el experimento de Michelson-Morley, reconocido por Albert Einstein como la base de la teoría de la relatividad, y ahora lo explicamos. Y aquí tenemos el famoso Lord Kelvin. Hay que recordar que en aquella época muchos de los que eran muy brillantes y obtenían premios internacionales eran convertidos en lores en la nobleza británica. Entonces el Lord Kelvin encontró que había cosas que no respondían a la física newtoniana. Es otro de los temas importantes. Lord Kelvin destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad. Estos autores ya son posteriores al descubrimiento de que toda esta energía viaja en forma de ondas. Gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático, pudo hacer entonces estos trabajos termodinámicos y de electricidad. Es uno de los científicos que más contribuyó a modernizar la física. Es especialmente conocido por haber desarrollado la escala de temperatura de los famosos grados Kelvin, que muchos de ustedes recordarán. Recibió el título de Barón de Kelvin en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera. Siempre activo en investigaciones industriales, él se dedicó a aplicar todo este conocimiento a la industria. De hecho, en aquel entonces se acuñó lo que era ciencia dura y ciencia aplicada, y la ciencia aplicada es cómo los investigadores aplican la ciencia a cosas prácticas de la vida diaria. Entonces se aplicó en ciencia aplicada a todas las investigaciones industriales y de desarrollo. En el 1899 aceptó la invitación de George Eastman para la vicepresidencia de la junta directiva de la empresa británica Kodak Ltd, filial de Eastman Kodak, la relatividad y la teoría cuántica, tomando estos datos de Albert Michelson. Bueno, ¿y quién es Albert Michelson? Pues el que ya habíamos visto acá, que es este. Entonces, así estamos vinculando a estos 3 autores muy importantes. Entonces, tenemos Maxwell, Michelson, con la velocidad de la luz, y luego a Lord Kelvin. Y aquí estaba la invocación que ya hicimos, y entonces vamos ahora con todo esto. Empezó a haber un pleito, una complicación, una calle sin salida en la física clásica, porque muchos de los avances que se estaban teniendo sobre la ondulación de la electricidad, etcétera, etcétera, los conocimientos que estaban haciendo también en el campo de la física, empezaron a ser ya insuficiente a la física clásica, y los físicos clásicos, con mucho poder todavía, pues se defendían y entraron en conflicto con los físicos que iban más allá de lo clásico. Y entonces se hicieron las famosas conferencias que ya habíamos hablado también la vez pasada, que son las que hicieron de Solovey.
Ernest Solovey fue un industrial belga, ya lo convocó el primero de una serie de encuentros, siendo el del 27 importantísimo. Estuvo dedicada a la teoría cuántica. De los físicos ahí presentes, relacionándolo con la teoría cuántica, recibirían en diferentes años premios Nobel, o sea, junto a la creme de la creme. Einstein lo que hizo fue generalizar la teoría de Max Planck. Hay que recordar que Max Planck era mucho mayor que Einstein y de hecho Madame Curie, que también era una persona a la que admiraba muchísimo Einstein y estuvo mucho con ella, también le llevaba como 20 años, entonces era muy joven en esa época Einstein, lo que le permitió entonces beber de todo este manantial de sabiduría y luego generar sus propios modelos. Einstein lo que hizo fue generalizar la teoría de Max Planck, que se había quedado trunca, y afirmó Einstein, la luz siempre existe bajo la forma de cuantos. Entonces pasamos de la ondulación a los cuantos, siendo ese el motivo por el cual la materia la absorbe, es decir, porque tiene masa. Según la teoría cuántica, la energía se emite y absorbe en cantidades discretas y minúsculas. Es decir, según la teoría cuántica, todo tipo de energía se emite y absorbe en cantidades discretas y minúsculas. Un paquete individual de energía, o sea, un cuanto, llamado cuanto, en algunas situaciones se comportará como una partícula de materia, pero en otras se comportará como onda. Entonces, a todas estas conclusiones se llega en la famosa conferencia de Solovey. Y esta es la famosa foto que ya habíamos visto, dos modos de entender más allá del determinismo y la energía en movimiento. Las partículas como masas impenetrables que se mueven atendiendo a sus causas o sin atender a sus causas. Hay que recordar que la física clásica de principios del siglo XIX acuñó dos términos muy importantes, que es la dinámica y el otro, a ver si me acuerdo cómo se llama, la cinética. La cinética es el movimiento de los cuerpos sin atender a sus causas y la dinámica es el movimiento de los cuerpos atendiendo a las causas, pero de alguna manera estamos hablando de causas. Entonces, aquí las partículas como masas impenetrables se mueven atendiendo a sus causas o sin atender. A eso están hablando del primer postulado de la física clásica. Las ondas parecidas a las olas del mar se formularon aseveraciones sobre la física basada en estudios previos. Sin embargo, el 24 de octubre del 27 se reunieron en el Hotel Metrópol de Bruselas un grupo de físicos que terminaría por cambiar esas aseveraciones y son estos los que se reunieron. Bueno, este Hotel Metrópol, que es muy famoso por esta reunión y es muy famoso por las gentes que allí estuvieron y seguramente bendecidas y alimentadas por la intuición necesaria para poder generar posteriormente lo que posteriormente generaron. Y aquí tenemos la foto remasterizada, porque la foto original no es esta, y tenemos a una única mujer que es Madame Curie, que está de este lado, y junto está el Lorentz, y aquí está Einstein muy joven. Pero aquí hay grandes personajes, aquí está Bohr, que lo estamos viendo acá, y está Heisenberg, que vamos a ver dentro de un momento también algunas de las cosas que hizo, y muchos físicos importantes. 9 de ellos, después de esta conferencia, tendrían premios Nobel más adelante. Bueno, y aquí está Max Planck. Max Planck estaba muy mayor a todos ellos, pero seguía siendo el genio que de una u otra manera había empezado a hablar de este cambio en la física que permitiera entrar de la física de las partículas a la física de la energía y de las ondas. Entonces vamos a hablar ahora de la física y de lo físico. Bueno, aquí tenemos a los que no creen en nada que no sea evidente a los sentidos, se les llama agnósticos. Y entonces para percibir en el plano físico los órganos de los sentidos no alcanzan. Sin embargo, pues dos personas se pelearán en ese plano, sin embargo, esto ocasiona fallos frecuentes. Y aquí bueno, esta es una caricatura clásica de la física de los años 60 del siglo pasado, en donde este está asegurando y está dispuesto a matar al de enfrente si el otro no lo admite que este es un 6 y el otro dice que no, que es un 9 y los dos tienen razón. Y esto, si usamos la teoría de la relatividad, pues tienen razón porque los dos están en un puesto relativamente diferente y desde ese enfoque los dos tienen razón y los dos no tienen razón al estar en un solo punto de percepción. Por eso ahora vamos a ver cómo se mete la estadística en la cuántica para tratar de hacer entonces promedios, movimientos espaciales y cómo la teoría de la relatividad ayuda mucho a poder entender esto. No la teoría de la relatividad de M igual a materia, no esa, me refiero, la teoría, la parte teórica de la relatividad. Para percibir los planos sutiles, entonces, no alcanzan estos sentidos. Hay que recurrir a los sentidos superiores. Y bueno, aquí estamos, todo este es el espectro de luz visible del ser humano que va desde el violeta, porque el ultravioleta ya no lo percibimos, hasta el rojo, porque el infrarrojo tampoco. Es decir, vamos desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, esa es la franja. Y debido a los pigmentos que tenemos en los ojos,
estos colores aparecen en nuestro cerebro con los 3 colores que llamamos primarios, que corresponden a diferentes longitudes de onda y que combinados entre sí nos dan entonces un parámetro de colores enorme. Pero vean ustedes lo que ocupa esto. Esto es lo que el ser humano puede ver y esto es lo que no podemos ver. Entonces, las frecuencias, es decir, las longitudes de onda que hay en el espacio, son inmensas y lo que podemos ver es muy poquito, es esto. Por lo tanto, entonces, ese es el problema. La física clásica está basada en esto. La física cuántica pretende entrar en esto. Al hablar de ondas y al hacer registros de que las ondas son mucho menores a los 400 nanómetros y mucho mayores a los 700 y que el ser humano y el ojo humano no puede verlos, empiezan entonces la fabricación de aparatos para poder registrar lo que son estas ondas, cómo se comportan, qué hacen. Lo primero que empezamos a descubrir, que no lo sabía Madame Curie, es que los rayos X que están acá en una longitud de onda diferente a la longitud visible son capaces de traspasar a los productos materiales que son áreas de mayor densidad atómica y por lo tanto como radioactividad entrar y de alguna manera entonces lo que se hace para protegerlo, que vino años después, es hacer placas de los materiales que tienen mayor densidad atómica para evitar que estos rayos pasen y que el material que fue seleccionado es el plomo, que es uno de los materiales que tiene mucho mayor densidad, y entonces absorbe y evita que esto pase, y bueno, están los rayos gamma, etcétera, los rayos cósmicos, la frecuencia, etcétera, etcétera. Bueno, las longitudes de onda, etcétera, etcétera. Bueno, la correspondiente longitud de onda en el agua y en otros medios está reducida por un factor igual al índice de refracción, es decir, a la capacidad que tienen de reflejarla. En términos de frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se mueve por segundo, esta corresponde a una banda en el campo de valores entre 450 y 750 nanómetros, ya lo vimos acá. Un ojo adaptado a la luz generalmente tiene como máxima sensibilidad un valor de 555 nanómetros, anda más o menos por acá, entre el verde y el amarillo. El amarillo es el color que más nota el ser humano, el ojo humano. En la región verde del espectro visible. El espectro, sin embargo, el espectro es la división de colores una vez que el rayo blanco se divide en estos colores, entonces produce un espectro. Entonces el espectro, sin embargo, no contiene todos los colores que los ojos humanos y el cerebro puedan distinguir. Marrón, rosado, magneta, dorado, plateado y negro están ausentes, no forman parte del patrón. Por ejemplo, porque necesitan una mezcla de múltiples longitudes de onda para producir como síntesis una longitud de onda que sea capaz de crearlos. La longitud de onda visible al ojo también pasa a través de una ventana óptica. Ojo, la longitud de onda visible al ojo pasa a través de una ventana óptica. La región del espectro electromagnético pasa muy atenuada a través de la atmósfera terrestre, a pesar de que la luz azul es la más dispersa que la roja, por eso el cielo se ve azul. Entonces, es la razón del color del cielo, porque tiene una mucho mayor dispersión, la de 400 a 450 nanómetros, que el resto de los colores. Bueno, esa es la ventana visible. La ventana infrarroja está ligada a la ventana de respuesta humana y la longitud de onda media infrarroja, la longitud de onda infrarroja lejana están muy lejos de la región de respuesta humana. Es decir, de aquí para arriba, eso ya, a pesar de que nuestra ventana del iris puede permitir que entre, no se registra, no existe, porque no tenemos nada en el cerebro que pueda registrarla en teoría. Ahora vamos a ver que esto no es totalmente cierto. Por ejemplo, muchos insectos, tales como las abejas, pueden ver la luz ultravioleta, que es útil para encontrar el néctar de las flores. Las flores desprenden un olor especial que se tiñe en una frecuencia que corresponde a la parte ultravioleta y las abejas la detectan. Por esta razón, los éxitos reproductivos de las especies de plantas cuyos ciclos de vida están vinculados a la polinización de los insectos dependen de que se produzca suficiente emisión ultravioleta, más bien que la del color aparente que puedan tener. Bueno, todas estas son cosas todavía de física clásica. Y aquí más del espectro visible es la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se le llama luz visible. Ojo, la radiación, el producto radiado de ondas electromagnéticas en este rango de lo que es perceptible se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible. El ojo humano típico responderá a longitudes de 380 a 750 milímetros, nanómetros, aunque en casos excepcionales algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda desde 310, es decir, más cercanas al ultravioleta, hasta 1050 al infrarrojo.
Los arcoíris son un ejemplo de refracción del espectro visible. El color más visible siempre será el amarillo. Bueno, todo esto es física clásica todavía, pero es para apoyar lo que viene. Y aquí es más sobre lo mismo. Tenemos el campo auditivo humano, porque en el caso del oído pasa exactamente lo mismo. El ser humano escucha de 20 a 20.000. Pero hay sonidos por debajo de 20, se llaman infrasonidos, porque los seres humanos hemos hecho las teorías en base a nuestras propias limitaciones físicas. Y entonces lo que no podemos captar le llamamos infrasonidos, aunque en realidad pues, son sonidos. Y estos los pueden detectar, por ejemplo, los elefantes, las morsas, topos, etcétera. Y luego tenemos frecuencias de más de 20.000 ciclos que las pueden detectar los perros y los gatos, hasta 40.000. Y luego los ultrasonidos más altos que los delfines y los murciélagos, y 160.000. Es decir, nuestro oído es muy limitado en relación a lo que pueden hacer otras especies en el plano físico. Entonces, el oído humano percibe frecuencias de 20 a 20.000. Estas frecuencias, el instrumento que más las registra, con 8 octavas, por lo general es el piano, que va desde algo cercano al 20 hasta algo cercano al 12.000 o 16 o lo que fuere. Y entonces, de una u otra manera, una orquesta sinfónica lo que hace es que tienen instrumentos que producen vibraciones más graves, instrumentos que producen vibraciones más agudas, y siempre hay una nota intermedia donde los agudos bajan para tocarla y para poder afinarse, y los graves suben para poder afinarse también, y es la nota la. La nota la de más o menos, me parece que es la cuarta octava de la, esta nota es la misma que eligieron Ericsson cuando hizo los primeros teléfonos. Cuando uno descolgaba el teléfono sonaba la nota la, ta, más o menos así. Y tiene que ver con todos los estudios que fueron haciendo respecto a esto, que ya no vamos a revisar porque estamos en física cuántica. Bueno, estos son todos los sonidos por encima de 20, se califican como ultrasonidos. Bueno, vamos ahora a meternos ya un poco a ocultismo. Anáhata, sabda. Las voces y sonidos místicos que oye el yogi, es decir, la persona que se ha perfeccionado, no en estas frecuencias, sino en las frecuencias ya que tienen que ver con lo oculto, en el periodo inicial de la meditación. Es decir, cuando las personas empezamos a desarrollarnos interiormente, entre otras cosas, también va a tener efectos la percepción del oído, que ya no requiere un oído físico. La tercera de las 4 condiciones del sonido se llama también Madhyama. La cuarta condición se presenta cuando el sonido es perceptible en el sentido físico del oído, que es lo que todos escuchamos, y el sonido en sus grados precedentes no es percibido sino por aquellos que han desarrollado sus más sublimes sentidos internos o espirituales. Esto es muy importante. El sonido en sus grados precedentes no es percibido sino por aquellos que han desarrollado sus más sublimes sentidos internos espirituales. Conclusión: si nosotros nos desarrollamos interiormente y hacemos lo correcto, llegará el momento en el que vamos a activar los sentidos internos, que también se llaman espirituales. Y por lo tanto, entonces, tendremos la posibilidad de escuchar los sonidos que pertenecen a esa banda de frecuencias sutiles. Los 4 grados se conocen respectivamente con los nombres de Pará, Parsanti, Madhyama y Vaikari. Son los 4 que está hablando acá, de las voces y sonidos místicos, junto con el sonido del plano físico. En otras palabras, entonces, el desarrollo interior no es la ampliación, por ahí lo comenta Blavatsky en alguna de las obras que tiene, que una de las cosas más tontas que hacen los físicos es tratar de que los cuerpos densos atraviesen las paredes densas. Eso no puede ser. Dice, para que eso se atraviese tiene que estar en otro plano, en un plano sutil, en donde es perfectamente capaz de hacerlo. Entonces, pero trabajar siempre en el plano físico de alguna manera es infructuoso y tiene límites enormes. Y esos límites hacen ya inevitable el que estas cosas puedan suceder, o más bien que las cosas no sucedan. La ruta incorrecta por deducción errónea. Hasta ahora solo se conocen 3 dimensiones de la materia, que son longitud, anchura y espesor. Esto es de la doctrina secreta. Respecto a la cuarta famosa dimensión, afirman los ocultistas que no solo es un hecho, sino una de las categorías de observación en el plano astral. No solamente es un hecho, o sea, no solamente existe a pesar de que todos vivamos en el aspecto tridimensional, sino que además no solo es un hecho, sino una categoría de observación en el plano astral. Es completamente cierto que los progresos de la evolución pueden hacernos conocer nuevas cualidades características de la materia. Ojo, es completamente cierto, ni siquiera es completamente, que los progresos, la evolución, el desarrollo interior de la evolución pueden hacernos, a cualquiera que estemos metidos en este esfuerzo, a conocer las nuevas cualidades características de la materia. Aquellas con las que nos hayamos ya familiarizado son en realidad más numerosas que las que corresponden a las 3 dimensiones.
Las cualidades características de la materia deben evidentemente tener una relación directa con los sentidos del hombre. Así que cuando algunos atrevidos pensadores, aquí es donde dice Blavatsky lo que les comentaba, han estado suspirando por una cuarta dimensión para explicar el paso de materia densa a través de materia, la formación de nudos en una cuerda sin fin, lo que ellos echaban de menos era una sexta cualidad característica de la materia, pero eso no existe. Y aquí tenemos la famosa analogía de ósmosis, el paso de un solvente a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Membrana semipermeable es una membrana física, pero que tiene la capacidad de permitir que ciertas partículas, en este caso las moléculas de agua, se muevan de un lugar a otro, pero no así los solutos, es decir, las partículas de mayor densidad, que son más grandes. Pero ahora que veamos física cuántica, vamos a ver que no nada más es el tamaño. Hay otro tipo de lenguaje electrodinámico que hace factible que incluso partículas que no sean tan grandes les sea no permitido el paso. Por lo tanto, entonces aquí el gradiente de concentración va hacia acá, de las moléculas que sí pueden pasar, que son las de agua, y las que no pueden pasar se quedan del otro lado. Entonces, algo así sucede con esta idea que nos está comentando aquí HPV. La famosa filosofía Sankhya, que es de las más adelantadas que todos sabemos y que mucho se cita en la doctrina secreta, afirma que el mundo exterior está construido por 5 factores llamados elementos sutiles o primarios, o tanmatras, correspondientes a los 5 sentidos, designados como los nombres de ellos. Estos 5 elementos sutiles combinan entre sí produciendo los 5 elementos groseros o compuestos, los mahabhutas, los cuales combinándose a su vez entre sí formarán el mundo material. Aquí en esta contracción de 6 renglones se nos dice cómo se forma el mundo material a través de estas combinaciones de los tanmatras y los mahabhutas. Tenemos pues los 5 elementos sutiles, oído, tacto, vista, gusto y olfato, y por otra parte los 5 elementos groseros denominados éter, que es el akashaka, el aire, el vayu anila, el fuego, el tejas agni, el agua, apas jala, y la tierra, bu prithvi, que corresponden respectivamente a los 5 sentidos. Y entonces tenemos, o sea, el éter al oído, el aire al tacto, el fuego a la vista, el agua al gusto y la tierra al olfato. Hay una correspondencia de lo más denso a lo menos denso. Hay que advertir, sin embargo, que cada elemento grosero afecta no solo a su sentido correspondiente, sino que además, por razón de ser compuesto, afecta a sí mismo, si bien en un grado menor, a los sentidos restantes. Bueno, viene la filosofía Sankhya, y esto ya da para mucho análisis. Y por supuesto, los grandes científicos que han bebido de este tipo de manantial les ha sido más fácil moverse a un tipo de física que considera las cosas que los órganos de los sentidos no son suficientes para poder explicar. Aparte de la clase de elementos naturales referida, hay los elementos artificiales o formas de pensamiento, así llamados porque son formas dadas a una porción de la esencia elemental por los pensamientos de la humanidad y pueden obrar solo sobre el hombre de una manera benéfica o dañina según la naturaleza de dichas formas mentales. Entonces tenemos aquí correspondencias entre los elementos visibles y los elementos primigenios, que en este caso se llaman, o entre los mahabhutas y tánmatras, pero además en la filosofía Kanya se nos habla de que hay elementos artificiales que son producidos continuamente y que forman parte de los pensamientos. Ya lo veremos también más adelante cómo la física cuántica lo explica. Vamos ahora con el famoso dharana, que aparece en La Voz del Silencio. Es aquel estado en la práctica del yoga. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque estamos reaccionando a el último párrafo. Vamos a repetirlo para verlo. Aparte de estos elementos y estas correspondencias del éter, akasaka, del aire, vayu, y luego de los 5 sentidos correspondientes, el éter al oído, el aire al tacto, el fuego a la vista, todo lo que ya vimos, aparte de eso se está diciendo que hay otras formas que se llaman elementos artificiales que son creadas por el pensamiento. Entonces vamos a ver aquí, dharana es aquel estado en la práctica del yoga en el cual el pensamiento debe estar firmemente fijo en algún objeto de meditación. Es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno, con abstracción completa de todo lo exterior, o sea, del mundo de los sentidos físicos. En el dharana o sexto grado de desarrollo, cada sentido, como facultad individual, ha de ser muerto o paralizado en este plano, pasando al séptimo sentido, el más espiritual, y fundiéndose en el voz del silencio tomó. Bueno, esto ya es más sofisticado, entonces el que está creciendo y desarrollándose y que está practicando el yoga y que está controlando sus pensamientos para que estos a su vez no generen formas que se llaman, como habíamos visto acá,
elementos artificiales y que se quedan durante días, semanas o años, dependiendo del tipo de formas que tengamos, y que se funden además con todos los pensamientos de toda una humanidad. Entonces, lo que se hace es renunciar a ellos a través del desarrollo y tener un objeto fijo de meditación, y con eso hacemos una perfecta concentración de la mente en un objeto interno, con una abstracción completa de todo lo exterior. O sea, nos olvidamos de lo exterior, el mundo de los sentidos. Es el sexto grado de desarrollo. Dharana, contemplación, concentración, atención sostenida. Es la fijación de la mente en algún objeto externo o interno. Es la absorción en el objeto pensado. Y este es un dibujo muy bonito que lo explica muy bien, en donde vienen aquí los diferentes nombres que se refieren a este tipo de concentraciones, en donde la persona, a través de la concentración, de la disciplina y de la voluntad, empieza a controlar sus aspectos interiores. Y los controla porque los conoce y porque al irse desarrollando está más del lado del bien que del no bien. Y al estar más del lado del bien, está del lado de las leyes de la naturaleza, y por lo tanto entonces, conociéndolo, ha decidido aprender a administrarlo de una manera correcta. Y entonces administra la respiración, las posturas, las observancias, el control de los sentidos, los temas que tienen que ver con la posible iluminación, que es el samadhi, la meditación, y aquí tenemos el dharana, que es la concentración y el control de los sentidos. Entonces, en esta estamos viendo lo que sería una formación de disciplina en donde la persona sabedora que a través de los pensamientos genera esencias, excrescencias, formas, que son formas accidentales, ha decidido entonces administrar el tipo de formas que quiere lanzar al espacio a raíz de su propio desarrollo interno. Bueno, para Emmanuel Kant ya estamos hablando de metafísica. La metafísica es un conocimiento especulativo de la razón, eso decía Kant, enteramente aislado. Se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos, no como la matemática mediante la aplicación de la intuición, y en donde por lo tanto la razón debe ser su propio discípulo. Lo que está diciendo aquí Kant entonces es que cuando llegamos a la metafísica, la física es discípula, está en un grado inferior a lo que sería la porción de arriba. La metafísica, entonces, es ir más allá de la naturaleza. Metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Ojo, rama de la filosofía que estudia la naturaleza de las cosas que existen, su estructura, sus componentes y los principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo, como es entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo, espacio, etc. Muchas de las categorías que fueron hechas por los antiguos presocráticos y con algunos de los posteriores como Aristóteles, que tienen mucho de esto. Según la teoría cuántica, la energía se emite y absorbe en cantidades discretas, ya lo vimos en minúsculas. Un paquete individual de energía se llama cuanto. En algunas situaciones se comportará como una partícula de materia y en otras como una onda. Si todo es al revés, en donde todo es al revés, el astral hacia arriba mirándolo desde el plano físico, entonces lo que aquí sería mayor densidad vista como aumento de masa, allá la mayor densidad sería vista como disminución de la energía con muy poca participación de la masa, lo cual permitiría la transmutación de energía materia dispositiva en energía materia positiva o negativa. Entonces, lo negativo y lo positivo desde el punto de vista de cargas electromagnéticas va a estar equidispuesto a todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Aquí tenemos los planos de manifestación, que no son verdaderos, como, bueno, se les llama planos, se les llama esferas, etcétera, pero son planos metafísicos y el plano físico que está aquí abajo. Este es un dibujo de los que tenían los alumnos de HPB, y tenemos aquí el razonamiento concreto, las inferencias por encima de las experiencias, la parte metafísica, y aquí tenemos la parte átmica superior. El que trabaja mucho las ideas de átmico superior, átmico inferior, búdico superior, búdico inferior, es Taimni, que ya lo habíamos revisado también en otras partes de estas clases. Entonces aquí tenemos en esta frontera lo que sería el átmico superior e inferior, que en este dibujo de los alumnos de Blavatsky no aparece porque el huevo áureo contiene a lo que sería la parte átmica inferior, por eso puse una línea punteada, para que en la línea punteada de arriba sería la conformación, el puente, la vinculación de esta chispa de Atma con su padre, es decir, con el Atma superior, y eso lo hace a través del espacio que le permite trazar un puente hacia allá. Al final de cuentas son como nodos de energía en donde trazamos cosas hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esto es entonces un poco la explicación de lo que va a venir ahora. Para entender la teoría cuántica se debe revisar primero la termodinámica y después la estadística. La termodinámica significa el movimiento de calor que fluye de un cuerpo con temperatura mayor a uno con temperatura menor. Así empezó la termodinámica.
Todo esto hasta que las temperaturas de ambas lleguen a un equilibrio. Es decir, juntamos a algo con temperatura mayor con algo de temperatura menor y todo tenderá a llegar a un equilibrio. Es muy parecido a lo que pasa en química con el efecto de la dilución. El efecto de la dilución es que ponen ustedes en un litro de agua un gradiente de cualquier soluto y después de un tiempo los solutos quedarán equidispuestos, es decir, llegarán a un equilibrio. Esta tendencia al equilibrio es una tendencia muy interesante de la naturaleza de prácticamente todo lo que existe. A este equilibrio se llama equilibrio térmico. Este calor se le puede ver como un parámetro vibracional específico, es decir, portador de mayor calor, con lo cual tendrá mayor vibración. De igual manera, el portador de menor calor tendrá menos vibración. James Watt, que lo conocemos por los watts, el mismo que dio su nombre a los watts como unidad eléctrica del vatio, construyó una máquina de vapor y logró que funcionara. Posteriormente, el Prescott Joule equiparó el calor al trabajo mecánico. Ese equivalente de trabajo produce la creación de la termodinámica. Entonces, primero se generan este tipo de descubrimientos termodinámicos viendo que el calor tiende a un equilibrio y que el calor tiene un estado vibracional diferente dependiendo de la temperatura que tenga. Después James Watt construyó una máquina de vapor, entendiendo entonces que el vapor, por tener una temperatura tan alta, de alguna manera va a poner un trabajo vibracional especial, y Prescott lo equipara entonces a lo que podría convertirse en un trabajo mecánico. Entonces, con estas tres aportaciones se hace así la máquina de vapor. Y dado que la palabra griega energía significa aquello que contiene trabajo, entonces von Helmholtz desarrolló la ley de conservación de la energía. La primera ley tenemos energía, trabajo y calor. Entonces, la energía es igual al trabajo más calor. Y entonces, con trabajo y calor, obviamente equiparamos la porción de energía que nos va a producir trabajo, siempre que el calor de alguna manera ayude a que el trabajo se realice. Posteriormente, Rudolf Clausius aclaró que siempre habrá cierta degradación en la energía total de un sistema. Introdujo el concepto de entropía, y este concepto es súper importante. Entonces, la entropía aumenta mientras un cuerpo con mayor calor fluye de un cuerpo más caliente a uno menos caliente. ¿Qué es la entropía? El grado de desorden de las moléculas de un sistema. Es decir, antes de que todo llegue a un equilibrio, hay un gradiente de desorden, pero es un desorden ordenado porque es un desorden que tiene una ruta y la ruta es llegar a cierto equilibrio. Sin embargo, por ejemplo, para un cuerpo vivo, el desorden es permanente hasta que morimos. Mientras no estemos muertos, entonces el desorden es lo que permite la vida. Es decir, son todos los movimientos que se hacen de energía con trabajo y calor, y entonces por eso el calor sube o baja, con lo cual en función del trabajo ya a este se le aplica ciertos gradientes de energía. La energía físico-química viene de ciertos radicales que vamos a ver después cuando veamos química oculta, y entonces los traducimos en estas dos funciones. Y a través entonces de los alimentos que tomamos, volvemos otra vez a cargar las baterías que tenemos internamente, que tienen que ver básicamente con la relación de fósforo y oxígeno a través de un enlace de alta energía, y que al ser reventado nos producen la posibilidad de un trabajo y con el desprendimiento subsecuente de calor y el enfriamiento necesario para un cuerpo físico a través de agua, con lo cual se produce el sudor. Todo eso lo veremos después con más detalle, pero estamos de momento viendo cómo se fue descubriendo todo esto. Ahora empieza la explicación a nivel atómico. Maxwell, el que ya habíamos revisado, había explicado que las moléculas eran como esferas, cuerpos de series de átomos, con diámetros menores a las distancias entre ellas, molécula a molécula. Las colisiones entre moléculas tienden a conservar la energía. Al ocurrir esto, las moléculas se mueven sin interactuar a una velocidad constante. La teoría de Maxwell incluyó promedios estadísticos. Lo que hizo Maxwell aquí fue empezar a ver cuál era el efecto de la energía sobre el trabajo molecular y por qué se desprendía de este trabajo molecular energía, de dónde venía la energía que se podía desprender de ahí. Bueno, perdón, aquí estamos viendo la foto de las primeras máquinas que hicieron a este respecto. Lo que se trataba era de mover este rodillo mecánico a través, aquí está la estufa, en donde va a estar el vapor necesario para que a través del calentamiento se muevan las poleas que pueden mover esta máquina. Y ya más adelante, pues eso se aplicaría a la navegación, como todos sabemos. La estadística, ahora vamos con la estadística. Ya vemos que eso es termodinámica y estadística. Bueno, recordemos que un mol es 6 a la 10 a la 23, que aquí está la cifra, es enorme. Maxwell explicó que la temperatura se mide la velocidad cuadrática media microscópica de las moléculas, que es la velocidad multiplicada por sí misma. Entonces, la velocidad cuadrática, que así se llama, es lo que permite entonces que podamos medir las temperaturas, sobre todo cuando estamos trabajando con espacios de calor enormes. Ludwig Boltzmann interpretó el modelo cinético de Maxwell.
y generó una nueva teoría, la ley de distribución ortodoxa, debido a la libertad de movimiento y la interdependencia entre sí. Todo ello le permite a las moléculas el interactuar de una manera no lineal, sino aleatoria. Es decir, no siempre habrá resultados iguales antes de estímulos iguales. Es más, al ser conectada con las causas, todo tiene que ver en función de las causas y los resultados de estas causas con el movimiento y determinadas condiciones medioambientales. Al final, la energía térmica en cada caso se dividirá en partes iguales entre todos los grados de libertad de un sistema molecular mayor, es decir, el cuerpo que contiene las moléculas. Bueno, aquí tenemos entonces, cuando la energía de un sistema se degrada, que es la ley de Clausius, los átomos se desordenan y crece la entropía. Ojo, cuando la energía de un sistema se degrada, la que es la ley de Clausius, los átomos que están ahí metidos se desordenan y crece el desorden, la entropía. Y es posible medir dicho desorden si se sabe el número aproximado de formas en las que puede volver a estructurarse a partir de dicho conjunto de átomos. Eso se llama mecánica estadística y aquí es donde viene la parte estadística. Empezamos a aplicar números que de alguna manera demuestren cómo viene el desorden y cómo se reagrupa otra vez en un nuevo orden. El nuevo orden es la nueva temperatura que va a tener un sistema que previamente se ha desordenado. Un sistema, que es un conjunto determinado de moléculas, así se llama el sistema, evolucionará desde un estado menos probable a otro más probable al ser agitado mediante calor o vibración mecánica hasta llegar a un equilibrio térmico. Así el sistema habrá alcanzado su estado más probable y la entropía tomará su valor máximo. Bueno, vamos a explicar esto con calma. Un sistema que es un conjunto determinado de moléculas, la que sea, un litro de agua, evolucionará desde un estado menos probable a otro más probable al ser agitado mediante calor o vibración mecánica. Lo que habíamos visto en la termodinámica, que el proceso a través del cual íbamos a provocar esta agitación, que a su vez nos iba a producir trabajo, era mediante calor, es decir, subiendo los gradientes de temperatura, y para eso poníamos una estufa en donde metíamos carbón, calentábamos el agua y esto producía valor, había cambios moleculares importantes que a su vez iban a mover etcétera, todo lo que era la máquina esta termodinámica. Pero aquí estamos incluyendo algo más que es la vibración mecánica. Entonces, cada vez que calentamos un producto o lo hacemos vibrar mecánicamente, es decir, lo agitamos. El término concreto se llama succionar, es golpear a un producto contra sí mismo varias veces. Cuando hacemos esto, entonces llegaremos a un equilibrio térmico. Primero se hace un desorden, se incrementa la entropía, baja la entropía y al final el frío y el calor terminarán entonces por generar el nuevo modelo térmico. Solo que nosotros aquí, al haber estado agitando, hemos producido cambios en las partes inherentes del producto, el producto que estamos agitando. Así el sistema habrá alcanzado su estado más probable y la entropía tomará su valor máximo. Es durante la entropía y el desorden que las cosas pueden alterarse o cambiarse. Entonces, y aquí pasaron varias cosas para los investigadores. Planck, que estaba muy metido con todo esto, entonces observó, cuando se calienta un objeto, este emite radiación que consiste en ondas electromagnéticas, ya lo vimos, que se muestran como una amplia gama de frecuencias vibracionales y por lo tanto luminosas, es decir, detectables. Y entonces empezaron a hacer experimentos. Dice, si estamos calentando un objeto, este objeto al ser calentado va a emitir radiación y estas radiaciones van a consistir en ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas se van a mostrar en una amplia gama de frecuencias vibracionales. Y si nosotros ya tenemos un detector de frecuencias vibracionales, por lo tanto podremos observarlas. Acuérdense que Planck todavía está en el límite entre lo que es la física clásica y la física cuántica, por lo tanto necesita todavía evidencias observables. Y se construyó el famoso horno cerrado, es este, se calienta con un orificio que permite medir lo que ahí sucede cuando se incrementa la temperatura. Hay muchos errores de dedo, perdón, al ir traduciendo esto es un poco complicado, entonces no puse mucha atención en las... pero vamos siguiendo un poco el formato de lo que ahí se dice. Se incrementa la temperatura. De ahí se desprende que dentro del enorme patrón de frecuencias hay una frecuencia predominante, hay una frecuencia promedio. Es decir, entre la vibración más alta y la vibración más baja sacamos una media. Y ese entonces es un número estadístico, es un factor estadístico, es un número matemático en el cual luego tenemos que ver la dispersión y para eso usamos la desviación estándar.
Entonces, en función de la desviación estándar y en función de la media, estamos observando aquí exactamente lo que necesitamos, que es el sistema de moléculas que va a evolucionar con un alto grado de entropía, pero siempre con un promedio. Y este promedio puede ser con una enorme dispersión o con algo no tan disperso. Vámonos ahora de este lado. La suma de probabilidades estadísticas de los sistemas microscópicos sirven para predecir las propiedades macroscópicas. Hay una probabilidad, aquí pasa una cosa rara. A la hora de calentar un recipiente, empezaron a encontrar que pasaban cosas un poco extrañas. ¿Cuáles son las cosas extrañas que pasan? Bueno, hay una probabilidad, que también es un término estadístico, de que en un momento dado exista una concentración de partículas en un rincón del espacio del sistema. Es decir, empezamos a calentar y no hay una distribución uniforme, sino que en un momento dado las partículas se agrupan en un rincón de este espacio del horno. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, eso ocurrirá durante un instante y a eso se llama fluctuación de energía. Es el resultado de la acción probabilística de la propia energía actuando sobre sí misma. Pero tarde o temprano esto tenderá otra vez a disiparse, a dispersarse y obviamente a entrar en todo este sistema. Bueno, hay muchas formas modernas en las que nosotros podemos observar qué pasa esto, desde calentar una sopa, en donde vemos que por según los gradientes hay partes del recipiente que tienen mayor calor y otros que no, hasta que se hace una distribución uniforme, hasta cosas un poco más complejas como los famosos hornos estos de cerrado que hacían los investigadores de principios del siglo XIX. Y así es como funciona el famoso horno. Estamos hablando de temperatura, acuérdense. Entonces, todas las ondas que se producen chocan unas contra sí mismas y como una carambola de tres bandas, algo sale por este orificio. Y lo que sale es inmediatamente medido para tratar de observar lo que está pasando allá adentro. Entonces, ahora llegamos a la teoría del famoso cuerpo negro. Un cuerpo negro es un sistema cerrado, o sea, donde se incrementa la temperatura como la radiación electromagnética. Le ponemos calor, entonces lo que hay aquí adentro se calienta, puede ser gas o puede ser cualquier otro tipo de elemento, y lo cual incrementa la temperatura. Como radiación electromagnética no tiende hacia dónde salir, es absorbida por las paredes, se absorbe y se rebota en las paredes del recipiente cerrado en forma continua. El orificio dejará de salir la radiación emitida por las paredes, no la reflejada. Aquí viene otro gran descubrimiento. Lo que sale por las paredes no es lo que fue reflejado, sino es lo que fue absorbido por las paredes. En condiciones normales, la radiación dependerá de la temperatura. Sin embargo, al llegar a los 800 grados centígrados, no importa lo que existe en el horno, el color predominante será rojo y se le ve de manera uniforme. Y luego en la historia, pues nos vemos que en 1792, un fabricante de cerámica alemán, en Woodwood, señaló que a cierta temperatura, todo lo que calentaba en ese horno, que tenía más de 800 grados, todo se ponía rojo, las espadas, los metales, lo que fuera. 550 grados rojo oscuro, 750 grados rojo guindado y 900% un rojo anaranjado. Si llegamos a 1000, ya se produce un rojo amarillento y en 1200 un prácticamente blanco. Es decir, se van desprendiendo diferentes calores de todo lo que se va rebotando en estas paredes. Y esos colores nos hablan de que la frecuencia que se está ahí produciendo y se está calentando es diferente en función de la temperatura. La temperatura aumenta los gradientes y por lo tanto el nivel entrópico, y el nivel entrópico tiene comportamientos desde el punto de vista de la frecuencia muy diferentes para cada uno de los grados en los que ésta se va aumentando. Entonces, ese es otro descubrimiento de los famosos tanques cerrados y eso se le llamó teoría del cuerpo negro. Bain construyó un horno más complicado para poder medir esto. El horno cerámico tenía un calentador, aquí hice un poco el esquema que pues no quedó muy estético que digamos, pero tiene más o menos la idea. Aquí viene la aplicación de calor, aquí está el calentador en el interior de este tubo cerámico, que por cierto le costó un dineral, y después entonces lo que hizo fue medir la frecuencia, que está en esta parte de acá, y midió la intensidad haciendo que ésta rebotara sobre un cuerpo rojo y volviera a rebotar otra vez un cuerpo amarillo. Vamos a leer exactamente qué fue lo que produjo. El horno cerámico tenía un calentador y midió el comportamiento de ondas desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Las altas frecuencias no seguían el patrón normal de descenso, como lo hacen las crestas de las ondas típicas, sino que se iban hacia arriba. A eso se le llamó catástrofe ultravioleta. ¿Qué quiere decir?
que normalmente en las frecuencias, por lo menos en la física clásica, después de quitar la emisión de calor, hay una cresta y un valle. Acuérdense que las ondas tienen cresta y valle, y entonces el valle es muy alargado hasta que regresa otra vez la temperatura natural hacia abajo. Pero aquí no, las ondas típicas se iban hacia arriba y entonces construyó este esquema, que es el famoso desplazamiento de Bain, en donde el desplazamiento, ven ustedes, va totalmente hacia arriba y la cresta no se modifica, por lo menos no de la manera en la que normalmente se modificaría en un estudio de física clásica. Bueno, aquí tenemos todos los rayos gamma, la parte infrarroja, que es lo que está usando en este horno más complejo de cerámica, que hay fotos de él y están en muchos museos para el que quiera observarlos. Física cuántica en el pensamiento, en la acción y el sistema neuronal. Ahora vamos a trabajar con un autor más latino que se llama Galíndez o Galíndez. Tiene un libro interesante, el libro se llama Física cuántica en el pensamiento, acción y sistema. Este es una copia del libro, es un libro universitario, entonces vamos a ver algunas ideas que hay de un autor más contemporáneo. Para cierta corriente del pensamiento, si aparte de nuestro cuerpo físico construido a base de átomos, aminoácidos, proteínas, moléculas, hasta las células, órganos, cuerpos que tienen fracciones de electronvoltios y por lo tanto son considerados poco estables, existiera un cuerpo constituido solo por elementos subatómicos, fíjense lo que dice acá, cómo arranca el libro. Para cierta corriente de pensamiento, si aparte de nuestro cuerpo físico, ¿qué es eso, nuestro cuerpo físico? Está hecho de átomos, aminoácidos, proteínas, moléculas, hasta células, órganos y cuerpos. Vamos a explicar esto. Este es un intelectual y entonces, bueno, va explicando esto demasiado rápido. Dice, entonces vean lo que dice. Si aparte de nuestro cuerpo físico, ¿cómo está constituido el cuerpo físico desde el punto de vista organicista? Por átomos. Los átomos cuando se juntan producen aminoácidos. Cuando los aminoácidos se juntan por más de dos producen proteínas, que son primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, globinas y globulinas. Las globulinas ya son enormes, tienen 5.000, 6.000, 7.000 aminoácidos, y las primarias, secundarias, terciarias son más, aparte tienen varias cadenas, o sea, hay todo un tema con la... Pero lo que está diciendo él es, si vemos un cuerpo físico hacia abajo, pues empezamos normalmente viendo que tiene proteínas globulinas, globinas, cuaternarias, terciarias, primarias, hasta que llegamos a la última proteína, y entonces vemos que echa de aminoácidos y estos de átomos. Eso es lo que veríamos. Y luego que si sigue esto creciendo de moléculas, las moléculas forman coacervados, que son células sin núcleo, y luego ya células con núcleo, y las células juntadas unas con otras producen órganos, y los órganos y sistemas producen cuerpos. Entonces nos vamos del cuerpo hacia abajo, es lo que está diciendo aquí en estos dos renglones. Pero pues, el tipo es sofisticado, pero hay que analizarlo, porque dice cosas interesantes. Entonces, vamos a leer otra vez. Para cierta corriente de pensamiento, si aparte de nuestro cuerpo físico, aparte de nuestro cuerpo, que como sabemos está constituido por átomos, aminoácidos, proteínas, moléculas, células, órganos y cuerpos, que tienen fracciones de electrones voltios y por lo tanto son considerados poco estables, si aparte de esto existiera un cuerpo constituido solo por elementos subatómicos, formados entre otros por los llamados quarks, con enormes cargas de energía del orden de millones de electrovoltios, y considerados menos inestables, es decir, más estables, mucho más estables que el cuerpo físico. Aún así, para muchos persistiría el dilema del aceptarlo como tal, debido a que no es visible, ni con lo más sofisticado de la óptica moderna, y que además no se puede medir, ni tocar, ni pesar, y fácilmente ni siquiera comprobar con los sentidos, aunque para Altman esto podría ser comparado con ciertos sistemas matemáticos apoyados en el I Ching, conjuntamente con un código genético. Esto último ha sido examinado por algunos autores para tratar de encontrar algún punto de convergencia entre la ciencia y la religión. Estos asocian o identifican el alma, el cuerpo y el espíritu con una descripción tridimensional del espacio físico y o la aceptación de un Dios definido en el espacio físico real tridimensional, lo cual es bastante complejo, por no decir imposible, puesto que resultaría inviable definir algo inmaterial en un contexto real con dimensiones materiales. Aunque las ondas invisibles que representarían los resultados de interacciones entre las partículas subatómicas o partículas cuánticas puedan ser interpretadas en un espacio físico real o de muchas dimensiones. Vamos a analizar esto porque es muy interesante lo que dice aquí Galíndez. ¿Qué quiere decir? Para un físico normal, pues todo llega hasta el átomo. Y entonces nos vamos al revés. Es decir, tenemos un cuerpo, está formado por aparatos y sistemas, y estos están formados por como dice acá, ¿dónde está? Conceptos estables, proteínas, moléculas, hasta aquí está, y a órganos y después a células, y las células por moléculas, proteínas, aminoácidos y átomos, y ahí se acabó. Pero dice, bueno, ¿y qué tal si seguimos y vemos lo que no se ve?
y vemos que el átomo en realidad está formado de partículas subatómicas, quarks. Y entonces vemos que ahí sigue para abajo. Y mientras más abajo estamos, perdemos más masa, tenemos más energía y por lo tanto más estabilidad. Entonces estaríamos ahora sí percibiendo un cuerpo completo, es lo que dice Galíndez. Y entonces, si empezamos a tener un cuerpo completo, entonces automáticamente tenemos ya un mapa mucho mejor de lo que es el cuerpo humano. Bueno, vamos a pasar con más de Galíndez. Max Planck continuó estudiando al famoso agujero negro. El equilibrio entre frecuencia e intensidad de la radiación no podía ser debido a su cavidad o a su forma o a los materiales, que acuérdense que se hizo sobre un producto de material, de material con lo que hacen la pottery, ¿cómo se llama? Bueno, de un material que no era un material convencional. Entonces Max Planck continuó estudiando el famoso agujero negro y lo que ya se había encontrado, que había un equilibrio entre la frecuencia e intensidad de la radiación y que eso no podía ser debido a las condiciones del propio horno que se había construido, que la solución estaba en la temperatura y que habría constantes universales, es decir, un principio universal que pudiera explicar esto. Y en 1990 se midió con el satélite COBE la radiación del fondo en los márgenes del universo para tratar de corroborar lo que aquí Max Planck había dilucidado. El explorador del fondo cósmico que se llama COBE, se llama Cosmic Background Explorer, conocido también con su Explorer 66, fue el primer satélite construido especialmente para estudios de cosmología. Su objetivo fue investigar la radiación de fondo de las moléculas, la que ya había descrito Max Planck. El CMB, el Cosmic Background Explorer, por sus siglas en inglés Cosmic Microwave Background, y obtener medidas de la misma que ayudaron a ampliar nuestra comprensión del cosmos. Su misión, planificada por un periodo de alrededor de 4 años, comenzó el 18 de noviembre del 89. Los resultados obtenidos por sus instrumentos confirman en gran parte los postulados de la teoría del Big Bang. De acuerdo con el Comité del Premio Nobel, el proyecto COBE se puede considerar como el punto de partida para la cosmología como una ciencia de precisión. Dos de los principales investigadores de COBE, que es el Smoothie Matter, recibieron el Premio Nobel de Física en el 2006. Y el satélite WMAP de la NASA es el sucesor actual de COBE, ese digamos el COBE 2. Bueno, entonces se han hecho ya enormes progresos para tratar de corroborar o de ver la forma en la que esto interactúa en el mundo de la física cuántica. Vamos a ver ahora entonces la famosa radiación de la cavidad, lo que pasaba en el famoso horno. Planck postuló que en las paredes existían osciladores eléctricos que vibraban al ser sometidos a una agitación térmica. Y aquí está hablando de las paredes, y que las paredes, para poder contener parte de la energía, deberían tener en su interior, aunque no lo pudiéramos percibir, osciladores eléctricos capaces de vibrar al ser sometidos a la agitación térmica. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo están estos osciladores interactuando y produciendo ondas de ultrafrecuencia, de frecuencias medias o de baja frecuencia. Y aquí tenemos las frecuencias, lo que sería entonces una ultrafrecuencia, una frecuencia media o una frecuencia más baja. Entonces es lo que está él comentando y eso le llamó radiación de cavidad. Heisenberg, el que habíamos hablado que es un físico de 20 años cuando se reunió en Solovey, expresó que su carrera comenzó en un encuentro con Bohr, que es que ya tenía varios años de físico y muy desarrollado, en el que le dijo que los átomos no eran cosas. Entonces Heisenberg se preguntaba, no son cosas, entonces ¿qué son? ¿De qué sirve hablar de trayectorias invisibles para electrones que se desplazan de átomos que también son invisibles? O sea, eso le produjo una profunda reflexión, y entonces luego intentó diseñar una suerte de códigos que relacionaran los números cuánticos y los estados de energía atómicos con las frecuencias y los brillos de los espectros de luz que se determinaban experimentalmente. Al igual que otros experimentadores, ellos consideraron al átomo como un pequeño sistema solar para poder hacer entonces analógicamente la explicación. A partir de un desarrollo de álgebra matricial bastante complejo, Heisenberg presentó una teoría cuántica completa, incorporando también su famoso principio de incertidumbre que también va a ser creado por Heisenberg. Entonces, a partir de este desarrolló entonces todo un modelo. Como es sabido, este principio establece que para pares de valores de cantidades físicas que llamamos conjugados, tales como el momentum o cantidad de movimiento, la velocidad y la posición, para las entidades cuánticas como los electrones, protones, hasta formar el átomo, no se pueden obtener tales valores precisos de dichas variables conjugadas simultáneamente. Es decir,
si se pudiera detectar con precisión la ubicación o posición de un electrón, en ese mismo instante no podríamos tener un valor preciso para la velocidad, porque lo estaríamos tomando fotográficamente. Necesitamos verlo en desplazamiento. Esto no es un resultado de deficiencias o errores de las mediciones, sino una característica intrínseca de la imposibilidad propia de las denominadas entidades cuánticas, puesto que la determinación de una de las variables perturba la obtención de un valor preciso de la otra. Bueno, aquí está él tratando de ver que es muy difícil medir la trayectoria de un electrón y es doblemente difícil cuando sabemos que el electrón a veces está en una versión como partícula y a veces en una versión como onda. Y tampoco podemos ver la velocidad a la que se mueve porque cuando desaparece en su forma de partícula y onda, el hecho de que vuelva a aparecer entonces complica muchísimo la medida. Ya veremos más adelante que ya se hicieron aparatos enormes para poder subsanar esta disyuntiva. Pero digamos en esta época, por lo pronto, Heisenberg apenas la está dilucidando o descubriendo. Este desarrollo matricial de Heisenberg se determinó el valor numérico para el principio de incertidumbre de una variable conjugada como la posición, la posición que tiene un electrón, multiplicada por la otra variable conjugada como el movimiento. Se encontró un valor numérico que sería siempre mayor a una constante llamada constante de Planck. Físicamente esto lo podemos entender diciendo que a medida que reducimos la incertidumbre en la determinación de la posición x, se reduce el error de la velocidad que es delta x. Pero para ese mismo instante, para el momentum p de esa entidad cuántica, aumentaría la incertidumbre, es decir, la delta p instante para un momentum p de esa entidad cuántica, que aumentaría la incertidumbre. Entonces aquí lo que está midiendo él es cuál es el grado de incertidumbre que tienen las medidas que puedan hacerse de productos que no tienen la estabilidad visual o la estabilidad apropiada para que nosotros podamos determinar o podamos asignarles un número determinado y que el número sea siempre físico. Dice, no, aquí lo que hay es un principio de incertidumbre. Bueno, simultáneamente a los desarrollos de Heisenberg, el Schrödinger prefería basar las investigaciones a partir de las conclusiones de de Broglie, sobre todo porque la teoría de Heisenberg resultaba extremadamente compleja a través del sistema matemático que hizo, carente de figuras y con muchas complicaciones matemáticas. Así, y toda su concepción, tampoco sencilla, condujo una ecuación diferencial denominada ecuación de onda de Schrödinger, cuya solución, que es una función y no un valor, resulta de ser una función llamada función de onda, que describe mágicamente los aspectos cuánticos del sistema. Entonces, el primer modelo que hace una descripción mágica, por así decirlo, o incierta de los aspectos cuánticos del sistema, viene de la mano de Schrödinger. Entre 1925 y 26, varios autores publicaron 3 trabajos independientes que resultaron ser desarrollos equivalentes de la teoría cuántica completa. Son la mecánica matricial de Heisenberg, ya lo vimos, la mecánica ondulatoria de Schrödinger, la acabamos de ver también, y el álgebra cuántica de Dirac, que todavía no vemos. Entonces aquí tenemos la mecánica matricial, que es la formulación de la mecánica cuántica creada por Werner Heisenberg, Max Born y Pascual Jordan en el 25. La mecánica matricial fue la primera implementación de matemática completa en la mecánica cuántica. Extiende el modelo de Bohr al describir cómo ocurren los saltos cuánticos. La realiza interpretando las propiedades físicas de las partículas como matrices que evolucionan en el tiempo. Es equivalente a la formulación de ondas planteadas por Schrödinger. Aquí es muy interesante porque se supone que las partículas cuando desaparecen, la pregunta es ¿a dónde van las partículas? Entonces, si hay universos paralelos, si hay planos paralelos a donde van y vuelven, y si hay una correspondencia entre, o sea, vuelven sin abandonar la onda de trayecto, y para eso tendría que haber 2 ondas de trayecto. Entonces empiezan a hacer una serie de especulaciones para ver qué está pasando ahí y por qué se da tanta incertidumbre. Aquí viene la ecuación de Schrödinger, ya la hablamos, por el físico austriaco, del 25 describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva, de naturaleza ondulatoria y no relativa. Es de importancia central la teoría de la mecánica cuántica, donde representa para las partículas microscópicas un papel análogo a la segunda ley de Newton en la mecánica clásica. Las partículas microscópicas incluyen las partículas elementales, tales como electrones, así como sistemas de partículas, tales como núcleos atómicos. Y aquí tenemos la de Dirac que no hemos visto, ya que la ecuación de Dirac se formuló originalmente para describir el electrón, las referencias irán respecto solamente a electrones, aunque actualmente la ecuación se aplica a otros tipos de partículas elementales. Con espines de medio como los quarks, una ecuación modificada de Dirac puede emplearse para describir de forma próxima a los protones y a los neutrones, aunque originalmente estaba hecha solamente para electrones. Vamos a ver entonces a qué se llegó con esto. Schrödinger pretendía que su experimento mental fuera una discusión de la paradoja EPR,
¿Cuál es la famosa paradoja de EPR? Es famosísima. Es llamada por los autores Einstein, Podolsky, Rosen. Por eso se llama EPR. En 1935, la paradoja de EPR destacó la naturaleza cuantitativa de las superposiciones cuánticas, en las que un sistema cuántico como un átomo o el fotón puede existir como una combinación de múltiples estados correspondientes a diferentes resultados posibles. Por eso la incertidumbre, porque existe de diferentes formas en un momento dado. La teoría predominante, llamada interpretación de Copenhague, dice que un sistema cuántico pertenece a la superposición hasta que interactúa en el mundo externo o es observado por él, hasta que interactúa en el mundo externo o es observado por él. Y a partir de aquí la física cuántica va a entrar en una relación muy estrecha con el ocultismo. Vamos a ver por qué. Cuando este sucede, la superposición colapsa en uno u otro de los posibles estados definidos. El experimento de EPR muestra que un sistema con múltiples partículas separadas por grandes distancias puede estar en tal superposición. Schrödinger y Einstein intercambiaron cartas sobre el artículo EPR de Einstein, en el curso del cual Einstein señaló que el estado de un barril inestable de pólvora, después de un tiempo, contendrá una superposición de estados explotados sin explotar. Es decir, lo que estaba explicando Einstein es que si hay un barril con pólvora y no ha explotado, se han creado de alguna manera estados superpuestos del mismo barril ya explotado. Lo que está diciendo es que todas las posibilidades de un sistema, se apliquen o no se apliquen, van a generar en el espacio-tiempo una manifestación, por decirlo de alguna manera. Y esto entonces, aunque era todavía muy difícil de entender, entonces, para ilustrar mejor, Schrödinger describió cómo se podría, en principio, crear una superposición en un sistema a gran escala, haciendo dependiente de una partícula cuántica que estaba en una superposición, es decir, en una serie de estados probables de manifestación. Propuso un escenario con un gato en una cámara de acero cerrada, en el que la vida o la muerte del gato dependía del estado de un átomo radioactivo, si se habría descompuesto y emitido radiación o no. Según Schrödinger, la interpretación de Copenhague implica que el gato permanece vivo o muerto hasta que se observa el estado de lo que ahí sucedió, porque la caja es cerrada. En la caja tenemos entonces un material radioactivo. Si la palanca la mueve el gato hacia abajo, entonces sale el material radioactivo, el gato se envenena y muere. Pero si la mueve en otra dirección, lo que sale es un pellet de comida y el gato se alimenta. Entonces, estas son las dos posibilidades y entonces no sabemos si el gato murió o no murió, pero sí sabemos las posibilidades de lo que pueda ocurrir. Y esas dos posibilidades viajan en el universo cuántico, es decir, para el universo cuántico, el gato que podía haber muerto ya murió y está como una posibilidad real en ese estado y no en el estado físico, pero sí en ese estado. Entonces, este es el famosísimo ejemplo del famoso gato muerto. Entonces, vamos a ver en el que la vida o muerte del gato dependía del estado de un átomo radioactivo, si se habría descompuesto y emitido radiación o no. Según Schrödinger, la interpretación de Copenhague implica que el gato permanece vivo y muerto hasta que se observa el estado final. Schrödinger no deseaba promover la idea de gatos muertos y vivos como una posibilidad seria. Por el contrario, pretendía que el ejemplo ilustrara el absurdo de la visión existente de la mecánica cuántica. Sin embargo, desde esa época Schrödinger, los físicos han propuesto otras interpretaciones de mecánica cuántica porque resultaba muy chocante ese tema de estar matando al gato, algunos de los cuales consideran que la superposición del gato vivo y muerto es bastante real, intentando como una crítica a la interpretación de Copenhague. La ortodoxia predominante de 1935, el experimento mental del gato de Schrödinger, sigue siendo una piedra de toque para las interpretaciones modernas de la mecánica cuántica y puede usarse para ilustrar y comparar las fortalezas y debilidades. Más adelante vamos a empezar a mezclar esto con karma y con pensamientos de la persona que piensa que el gato está muerto, de alguna manera ya está produciendo un estado cuántico y el estado cuántico es bastante real, tiene una energía propia, tiene una forma propia y por lo tanto deberá tener un efecto propio. Por lo tanto, entonces, hasta donde va aquí el repaso de física cuántica, podemos nosotros decir que hay que vigilar lo que pensamos, sobre todo en aquellas alternativas en donde viene una solución que no conocemos. Por eso, estar en el aquí y el ahora nos evita hacer este tipo de contracciones y de producciones que son innecesarias y que iluminan el universo cuántico. A diferencia del campo electromagnético, la función de onda no se corresponde con una realidad física. Este concepto es realmente complejo, dado que establece que una entidad cuántica, tal como un electrón, existe en una superposición de estados cuánticos, cada uno de ellos con una posibilidad de ocurrencia determinada a través de la función de onda correspondiente.
O sea, existen diferentes formas, que es lo que estamos viendo aquí del gato. Bueno, esta idea de la superposición es la que Schrödinger no aceptaría por parecerle absurda y que luego trataría de rebatirla con su famoso experimento como el gato de Schrödinger. Bueno, una copia de los borradores hacia la mecánica y matricial llegó a manos de Dirac y a partir de los mismos desarrolló su propia versión de la teoría cuántica, que resultó ser más amplia que las versiones de Heisenberg y Schrödinger. En realidad, estas resultaban casos particulares incorporados con el desarrollo de Dirac, conocido como teoría del operador o del álgebra cuántica. Y aquí pasaron varias cosas. Vamos a ver lo que sucede acá. Entonces, la paradoja de la mecánica cuántica del gato de Schrödinger, según la interpretación de los muchos mundos, el gato que murió se va a un mundo independientemente de que en el plano físico nuestro no hubiese muerto y viceversa. Si el gato murió, el gato que sobrevivió se iría también a otro estado de existencia todavía desconocido. Entonces, eso se llama paradoja de la mecánica cuántica del gato de Schrödinger, según la interpretación de los muchos mundos. En esa interpretación, cada evento es un punto de ramificación, cada evento. El gato está vivo y muerto, sin importar si la caja está abierta, pero los gatos vivos y muertos están en diferentes ramas del universo, que son igualmente reales, pero que no pueden interactuar entre sí. O sea, son reales para el plano de manifestación en donde están, pero no son reales para el plano de manifestación en donde nosotros estamos construyendo o entendiendo la teoría. Siguiendo la interpretación de Copenhague, el momento en el que abramos la caja, la sola acción de observar modificará el estado del sistema tal que ahora observaremos un gato que está en nuestro plano vivo o un gato muerto. Este colapso de la función de onda es irreversible e inevitable en un proceso de medida y depende de la propiedad observada. Es una aproximación pragmática al problema que considera el colapso como una realidad física, sin justificarlo completamente. El postulado cuarto de la mecánica cuántica expresa matemáticamente cómo evoluciona el estado cuántico tras un proceso irreversible de medida. Bueno, como verán, entonces, se acerca cada vez más esto a lo que nosotros estudiamos en ocultismo. En la interpretación de los muchos mundos, Many Worlds, formulada por Hawk Everest en 1957, el proceso de medida supone una ramificación de la evolución temporal de la función de onda. El gato está vivo y muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo. Ambas son reales, pero incapaces de interactuar entre sí debido a la descoherencia cuántica. Bueno, en la interpretación del colapso objetivo, la superposición de estados se destruye. No se produzca la observación difiriendo de las teorías que en la magnitud física que la provoca la destrucción. Tiempo, gravitación, temperatura, términos no lineales en el observador correspondiente. Esta destrucción es lo que evita las ramas que aparecen en la teoría de los muchos mundos. La palabra objetivo procede de que esta interpretación, tanto la función de onda como el colapso de la misma son reales, en el sentido ontológico, no en el sentido real, en la interpretación de los muchos mundos. Bueno, pues aquí tenemos más ejemplos de lo mismo. Entonces, al final se toma una decisión, pero la decisión tiene que tomarse cuando hay la maduración necesaria para que deba tomarse. El sujeto inmaduro tenderá a fallar y el sujeto sobremaduro, es decir, el que no está en la ventana de oportunidad, va a fallar, va a entrar en involución y va a estar con pensamientos funestos que tienen vida propia, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí la física cuántica. Y aquí tenemos el primer nivel de madurez, el segundo, él sigue madurando el plátano, y cuando el plátano ha llegado a un sistema, entonces ya se pueden dar los espacios de evolución. De esta manera, el pintor que puede ver esto, ahora sí, puede desdoblar en que esto, si se le atiende y si se le cuida bien, se va a convertir en esto. Lo cual es un pensamiento positivo, porque va en línea de la ley de evolución de la naturaleza. Pero si lo que pone acá es un huevo malogrado, roto o lo que fuera, va en el sentido involutivo. Entonces, la evaluación y la maduración de la conciencia. Tenemos aquí el hombre ingenuo, que es como bebé o niño, que ve una estatua y está viendo para allá. Luego tenemos el hombre maduro, que tiene normalmente un uso mucho más cuidadoso de su intelecto, y luego tenemos al hombre que ya no tiene ventanas de oportunidad para desarrollarse y que tendrá que esperar una siguiente encarnación para hacerlo. Bueno, este esquema, que es el hombre frustrado, el que no aprovechó, o el hombre satisfecho, el que sí ha aprovechado las oportunidades de la vida. Bueno, esto es entonces para tratar de hablar de las ventanas de oportunidad. ¿Qué hace un ser humano para acercarse a las ventanas de oportunidad? Incrementar el proceso maduracional para llegar a este estado. Y cuando está, aprovechar el estado para evolucionar con pensamientos, dichos, actos excelsos y elevados. Y a partir de ahí producir entonces el crecimiento necesario, con lo cual podrá llegar a este dibujo y no tendremos al hombre frustrado, tendremos al hombre realizado.
Bueno, vamos con el análisis de dilema y esclarecimiento de las opciones que ya afecta cuánticamente, pues engendran secuencias paralelas independientemente de lo que se manifieste o no. Es lo que hemos estado viendo. Vamos a leerlo otra vez porque esto resume lo que hemos estado viendo. El análisis de los dilemas que tenemos en la vida y el esclarecimiento de las opciones, es decir, el de ver lo que podría, suponer lo que podría pasar, afectará cuánticamente, porque pues se engendrarán secuencias paralelas independientes de que se manifiesten o no. Por eso la interpretación racional, sobre todo la interpretación que va hacia mundos futuros, rechaza la interpretación objetiva del sistema y propone un cambio en que los estados del sistema son estados de relación entre el observador y el sistema. Distintos observadores, por lo tanto, describirán el mismo sistema mediante distintas funciones de onda. Ojo, estamos hablando de física cuántica. Cuando nos metamos más a los temas de ocultismo, vamos a ver que esto está perfectamente explicado en la doctrina secreta y en algunos otros textos, pero básicamente en la doctrina secreta ya está. Por supuesto, no con estos términos, pero estos se están acercando lentamente a lo que las postulaciones de la doctrina secreta ya hablan por sí mismas. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta acá, porque es muy denso lo que estamos viendo y nos faltan pues todavía aquí algunas cosas importantes que ver y que hay que explicarlas quizá con más cuidado. Aquí tenemos lo que vamos a ver del Carl Anderson, los espines para tratar de explicar cómo funcionan, las nociones básicas de la ley de la naturaleza. Y aquí esta parte es muy interesante porque muchos de estos físicos empezaron a hacerse budistas y empezaron a entrar en temas, por ejemplo, el astrónomo Schrödinger terminó dando amplio crédito a la religión budista, la física de Newton, nos permitía entrever la existencia del problema, sin embargo, para muchos la cuántica es la que nos puede dar alguna interpretación de esta respuesta, pero ¿cómo? Capra de la Universidad de California propone una interpretación intuitiva, metafísica y mística de la existencia de la naturaleza. Anteriormente, en la misma línea, Bohr, al exponer el conductor atómico y por ello ser nombrado caballero, elige como escudo de su blasón, cuando lo hacen caballero, a un esquema del yin y el yang, según la filosofía oriental. O sea, muchos de los grandes, ya lo veremos, no es que tengan una conversión, sino que pueden entender mejor lo que el ocultismo ya dice respecto a las investigaciones que ellos en un momento dado van desarrollando. Nos esperan todavía dos o tres clases un poco densas, pero vamos a tratar de mezclarlas con conocimiento ya oculto para que puedan ser explicadas con mayor, con mayor sencillez. Pero sí nos falta todavía aquí la infinidad de trayectorias de partículas elementales, literalmente 2 y 2, el famoso sistema del 2 y 2, y aquí ya aterrizamos con HPV y Einstein. Bueno, sí nos faltan dos o tres clases todavía un poco cargadas. Nos vamos a quedar entonces aquí. Y entonces voy a dejar de compartir para poder pasar a la parte de las preguntas, dudas, comentarios, observaciones que tengan al respecto de lo que hemos visto el día de hoy.